Queridos hermanos y hermanas, bueno, en primer lugar felicitarles porque no se han acobardado por la lluvia, aunque sé que muchos hermanos tendrían el deseo de participar, pero los micros no llegan a los barrios marginales, por eso no estarán presentes. Pero sí seguimos con este problema y seguimos viendo el sufrimiento de tantos hermanos en otras partes de nuestro país, de manera especial en el Beni, y con ellos seguimos solidarizándonos y también esperando que haya la respuesta adecuada de parte de todos, de manera especial de las autoridades de nuestro país, para colaborar en estos momentos de tanto sufrimiento y tanto dolor. En estos días en Roma se está realizando el consistorio convocado por el Papa Francisco. Esta mañana han celebrado ya una gran Eucaristía, pero también para reflexionar sobre el tema de la familia y para acoger en el colegio cardenalicio a los nuevos cardenales. Les acompañamos con nuestra oración, en particular a nuestro querido cardenal Julio, que también está participando en Roma de ese encuentro, para que el Espíritu Santo les ilumine en los trabajos en bien de la familia, que, como ha afirmado el Papa, hoy es despreciada y maltratada. Pasamos ahora a considerar el Evangelio de este domingo, que es la continuación del texto del domingo anterior, que son parte del Sermón de la Montaña, en el que Jesús profundiza el tema de la nueva ley de Dios y que nos ayuda a descubrir el espíritu que está detrás de la letra. Nos ayuda a descubrir la verdadera voluntad de Dios. En el texto que hemos meditado el domingo pasado, hemos visto cómo Jesús amplía y radicaliza las prohibiciones de matar, de cometer adulterio, de divorciarse. Hoy Él da un paso más y presenta a sus seguidores dos propuestas que no solo superan, sino que son en antítesis a la ley del Antiguo Testamento. Ustedes han oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Por cierto que esta norma del Antiguo Testamento no era entendida como una venganza, sino como un instrumento en manos de los que ejercían la justicia para establecer una proporcionalidad entre el daño y su reparación, entre el mal y la pena. Sin embargo, Jesús no quiere que se compense el mal recibido mediante una reacción violenta, sino que pide una resistencia activa ante el mal, una resistencia a través del amor. Jesús presenta unos ejemplos de cómo se debe resistir con amor a las acciones del malvado. Al que te golpea una mejilla, ofrecer la otra; al que quiere quitar la túnica, darle también el manto. Estas maneras de reaccionar ante un daño recibido son propias de la visión de Jesús respecto a la nueva justicia, que consiste en actuar conforme a la lógica del amor y no de la violencia, ni en responder al mal con mal, porque cuando uno responde al mal con mal, cae a sí mismo en el mismo error que el agresor. Cuando uno responde al mal con mal, añade un eslabón a otro eslabón, formando una cadena que enreda siempre más y que rinde esclavos del odio, de la violencia y de la muerte.
El amor, nos está diciendo Jesús, es una fuerza mucho más poderosa que el odio y la violencia. Y es el único recurso que puede llegar a salvar al malvado, a hacer que se convierta y que deje su actuar violento. Dios actúa con amor. Esta es su justicia, una justicia que salva y que trasciende ilimitadamente la justicia humana y que además nos da la oportunidad de actuar de la misma manera y ser así parte de su plan de salvación. El salmo que hemos proclamado hace un momento presenta maravillosamente esta sorprendente faceta de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Palabras estupendas, bonitas. Y el segundo mandato de Jesús, la segunda antítesis, también nos sorprende. Ustedes han oído lo que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. Los israelitas consideraban como prójimos solo los parientes, los compatriotas y los que practicaban su misma religión. Los demás eran enemigos. Jesús supera esta concepción tan restringida y ofrece una apertura universal, pidiendo amar a todo ser humano sin ninguna restricción, incluyendo a los enemigos, y devolviendo así el verdadero sentido de ese mandamiento. Si alguien quiere ser seguidor de Jesús, no es suficiente que ame a los que lo aman, a los que son cercanos, sino que tiene que amar a los enemigos. Y esta propuesta de amar a los enemigos es propia de la novedad revolucionaria que ha traído Jesús. Esta es la verdadera revolución, la revolución del amor. Amar a los que persiguen significa no solo no tener odio y no ser violentos con ellos, sino demostrar un amor de benevolencia incondicional, de misericordia, que supera nuestras reacciones humanas. El mandato del amor a los enemigos es así la expresión más alta del seguimiento a Jesús y de la justicia de Dios. Yo pienso que ante este mandato podemos pensar que tal vez Jesús nos está pidiendo algo demasiado difícil, demasiado grande. Por experiencia sabemos que no es nada fácil amar a nuestros enemigos, a quienes nos hacen daño y nos hacen sufrir. Sin embargo, este es el camino recorrido por Él para nuestra salvación. Hace unos días el Papa Francisco al respecto decía: ¿cómo es posible perdonar? También nosotros, todos nosotros tenemos enemigos, todos. Algunos enemigos débiles, algunos fuertes. También muchas veces nosotros nos convertimos en enemigos de otros, no les queremos. Y Jesús nos dice que debemos amar a los enemigos. Y para esto Jesús nos indica también el primer paso de este arduo camino. Nos dice: rueguen por sus perseguidores. Porque por la oración podemos mirar a esos hermanos con los ojos de Dios Padre, que ofrece a todos sus hijos la posibilidad de salvarse. Y, como hemos escuchado en el Evangelio, ese Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos.
y que da su amor entonces como un don para todos, buenos y malos. Y por la oración también el Señor nos da la fortaleza necesaria para poder perdonar las ofensas recibidas y así amar a los enemigos. La oración hace posible que entremos en comunión con el Señor, hacer nuestras sus enseñanzas, entrar en su sabiduría, como hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo, y en su manera de actuar. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos debemos buscar que los enemigos entablen nuevas relaciones con Dios y con el prójimo y así que transformen toda su vida. El momento en que nosotros amamos de verdad a los enemigos, ellos dejan de serlo. Cuando los amamos ya no son nuestros enemigos para nosotros. Y llegamos así a gozar en nuestro interior, en nuestro corazón, de una verdadera paz que libera de todo sentimiento de odio, rencor y venganza, que por el contrario nos someten, estos sentimientos de odio y rencor nos someten en una tristeza y en una desolación en nuestra vida. Algunos podrán decir que no tienen enemigos, pero sí, a lo mejor, si lo pensamos bien, antipatías o pequeñas enemistades. También en estos casos la oración viene en nuestra ayuda, porque como varios santos han afirmado, la oración hace milagros, y hace milagros que podamos perdonar y amar a los enemigos. Pero Jesús nos dice, además de la oración, hay una motivación que nos tiene que ayudar. La motivación última y profunda del amor al enemigo es que debemos de amar a estas personas imitando a Dios Padre en la perfección del amor. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y en la primera lectura hemos escuchado: ustedes serán santos como yo, el Señor, soy su Dios, soy santo, y no odiarás a tu hermano en tu corazón. La perfección entonces de Dios es el amor, es la bondad, es la misericordia. Nuestro Dios es el Padre bueno y misericordioso, del cual todos somos sus hijos, que pone a disposición de todos y en forma gratuita los dones de la creación y la salvación. Jesús nos dice que ser perfectos, ser santos, es imitar al Padre en el amar a todos, en ser misericordioso con todos, así como el mismo Jesús lo ha imitado a lo largo de toda su vida, amando y perdonando a todos, también a sus enemigos. Pensemos tan solo a la oración de Jesús en la cruz cuando pide al Padre por los que lo están crucificando: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pongámonos entonces con sinceridad ante nuestra conciencia y preguntémonos si rezamos por nuestros enemigos, por los que no nos quieren, por los que nos han hecho algún mal. Y si nuestra respuesta es que no rezamos por ellos, tendremos que pedir al Señor que cambie nuestro corazón, porque nuestra negativa significa que somos nosotros que tenemos enemistad con los demás. Esta Eucaristía puede ser la oportunidad para hacer esta oración por quienes no nos aman, pero también por nosotros, para que tengamos la valentía de amarlos y perdonar también las ofensas recibidas. Pidamos al Espíritu Santo, como nos indica también Pablo en la segunda lectura a los Corintios, que nos conceda la sabiduría de Dios
nos conceda ser perfectos y santos, es decir, ser misericordiosos, para que como Dios sepamos amar a los enemigos, perdonar a los que nos persiguen y que pensemos y actuemos en plena sintonía con la voluntad de Dios, porque todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.